Bueno, buenos días, Egunon. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí con el programa Innova, eskerrik asko gurekin egoteagatik y, por supuesto, como siempre, nuestra bienvenida, ongi etorriak, aquí a este Civicán, que es la casa de Fundación Caja Navarra, pero en este caso es la casa del programa Innova de Fundación Caja Navarra y de Fundación La Caixa, que son las dos entidades que lo impulsan. Un día en el que vamos a presentar las ayudas a la creación y a la investigación marcadas dentro del programa Innova Cultural. Sabemos que el programa Innova tiene tres ámbitos: el social, el cultural y el local este año, que es novedad, y que de hecho hace poquito ha cerrado ya su plazo de presentación de proyectos y además ha sido exitoso, más de 70, así que, en fin, bueno, luego lo comentaremos. Y bueno, pues dentro del Innova Cultural, una de las partes es las ayudas a la creación y a la investigación de proyectos culturales. Vamos a tener un acto con varias partes diferenciadas. Primero un saludo institucional, enseguida escucharemos a las dos personas representantes de las dos fundaciones que impulsan este programa Innova. Posteriormente tendremos ya la ocasión de conocer los detalles concretos de lo técnico, digamos, de las bases, cuándo se puede presentar, plazos, todas estas cosas imprescindibles, evidentemente. Posteriormente tendremos el ejemplo de uno de los proyectos que el año pasado, el de Delia Laviano, fue, digamos, apoyado con estas ayudas y qué recorrido ha tenido. Ella nos contará, bueno, cómo le ha ido y hacia dónde puede ir, un ejemplo de esas ayudas. Y cerraremos con, bueno, pues con una intervención que seguro que nos va a inspirar, que es la de David Marín. Bueno, pues seguramente nos va a dar, luego lo presentaré, pero nos va a dar una visión muy buena de cómo se puede presentar un proyecto de creación. Pero bueno, esto lo iremos contando durante esta jornada. Lo primero que vamos a hacer va a ser saludar tanto a Javier Fernández, que es el director general de Fundación Caja Navarra, como Izaskun Azcona, que es la delegada de Fundación La Caixa aquí en Navarra. Buenos días a los dos. Y, por supuesto, en este caso, la bienvenida a los dos. Y bueno, por empezar un poco ya con lo que es el contenido, Javier, volvemos aquí a presentarlo. Hace apenas unos meses presentábamos los proyectos que se habían elegido. Hoy abrimos una nueva convocatoria. Bueno, parece que merece la pena, parece que funciona, ¿no, Javier? Bueno, oye, muy buenos días y también muchas gracias por acercaros esta mañana a esta presentación. Merece la pena. Podría dar una respuesta, yo creo que políticamente correcta, decir que sí, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo sé. No sé si merece la pena, pero no me importa no saberlo, porque precisamente yo creo que es el propósito de esta convocatoria, ¿no? Que la hacemos desde que hemos visto que hay una necesidad. Fruto de esa necesidad tenemos el convencimiento de que está bien hacer esta convocatoria, y ahí me quedo. Todavía no tenemos recorrido tampoco suficiente y por eso digo, ¿merece la pena? Pues siendo honesto no lo sé, pero siendo también muy honesto es que no me importa. Bueno, hay una voluntad, está clara, sin ese conocimiento del retorno, pero quizás cuando echamos un poco la mirada atrás, ¿de dónde surgió esta convocatoria de ayudas? Cuando lo habitual era, pues, bueno, ir ya a la producción, digamos, al punto final del trayecto. ¿De dónde surgió esta convocatoria? Bueno, Egunon denoi, gracias por estar aquí, a los que nos estáis viendo ahora en directo y los que nos veréis después en YouTube. Y nada, yo, respondiendo a tu pregunta, Fernando, diría que pretendemos, y siempre lo hemos dicho así, que las novedades y las mejoras sean un poco marca de la casa, ¿no? De Innova. Entonces, a través del feedback que tenemos con los artistas, entidades y bueno, la ayuda que nos brindan en esto, Transit y Amparo también, haciendo de esa mediación y manteniendo ese canal abierto, ¿no? Bueno, pues todo lo que nos dicen lo recogemos. A veces podemos atenderlo, otras veces no, pero bueno, yo creo que esa es la gracia. El espíritu un poco, sí, ¿no? Esa escucha, sin duda. En torno a ese espíritu, Javier, este año, cuando presentábamos los proyectos que se apoyaban, hablábamos de una novedad más, ya estaba por ahí el Innova local. Siempre andamos contando novedades en torno al Innova. Es un poco el espíritu, ¿no? No puede ser un programa estático, necesita ese dinamismo, ¿no? Sí, pero yo diría que ese dinamismo, lo que comentaba ahora Izaskun, ¿no? No es una finalidad en sí mismo, ¿no? Parece que la finalidad del programa Innova es que cada año intentemos sacar algo, no.
Yo creo que es más una consecuencia de cómo hacemos las cosas. El hacemos las cosas es, pues eso, escuchándoos a vosotros, viendo el entorno. Precisamente cuando decimos activa es que no solamente escuchamos, sino que lo ponemos en acción. Entonces yo diría más que es una consecuencia de cómo queremos hacer las cosas, ¿no? No tanto una finalidad de que tengamos que estar haciendo cosas nuevas cada año. Si hablamos de finalidades, seguramente Izaskun, el estar con la persona que crea, con la entidad también, por supuesto, sí que va a ir la finalidad, ¿no? De hecho, este programa de creación no es el primer paso que da el programa Innova para realmente intentar, vamos a decir, solucionar problemas, bueno, atender cuestiones que está ahí, ¿no? En el día a día, tanto de quien crea como de la entidad, ¿no? Claro, yo creo, como te decía antes, Fernando, lo de la característica del programa Innova, tal y como entendemos las dos fundaciones, la innovación, que al final, resumiendo mucho, es básicamente aplicar un aprendizaje a algo que ya estás haciendo con el fin de mejorarlo. A veces lo consigues, otras veces no. Pero bueno, tal y como empezó, yo mirando un poco, haciendo vista atrás en Innova Cultural, empezamos pues permitiendo justificar gastos pues de, bueno, clásicos de la producción, ¿no? Gastos de lo material, digamos, de material, ¿no? Eso es. A través de este aprendizaje decidimos que igual era buena idea también permitir pasar gastos de lo que es el trabajo del artista, y ya la última vuelta de tuerca ha sido esta convocatoria específica para la investigación, ¿no? Para tomarse un tiempo para pensar qué es lo que pasa antes de que pase todo. Y bueno, fue una idea que nos disteis vosotros y que Transit también nos aconsejó que podía ser una... Sí que es verdad que, como decía Javier, no tenemos todavía el resultado, porque muchos de los proyectos no han acabado. La beca, o sea, la ayuda que se otorgó el año pasado todavía no está cerrada. Vamos a ver algo luego con Delia de lo que está empezando a pasar en algunos casos. Pero bueno, pues ahí estamos, mejorando cada día e intentando. Sí, seguro que el ejemplo de Delia, Javier, va a ser una buena, creo yo, un buen ejemplo de que efectivamente el espíritu no es que tenga que haber un proyecto, porque sí, para eso ya nos hubiéramos quedado donde estábamos, digamos, pero sí que es posible que los haya. Sí, pero insisto también en lo que decía al principio, y si no los hay, no pasa nada. O sea, al final, muchos de los que, o la mayoría de los que estáis aquí, ¿no? Y no estáis, o nos veréis luego, suena un poco, pues lo voy a decir, al final tenéis la mala costumbre de comer todos los días, de tener unos gastos, de una casa, bueno, pues al final, y todo eso son unos gastos que uno incurre cuando está en esa fase inicial de crear algo o de pensar algún proyecto. Bueno, en definitiva, son etapas necesarias, y quiero insistir, haya un producto final o no, pero son etapas necesarias, ese pensamiento previo, para que en definitiva la sociedad avancemos. ¿Qué es lo que pretende el programa Innova? Tener una sociedad mejor, más igualitaria, más justa, y para eso es necesario esos periodos de reflexión que nos hagan avanzar, ¿no? Sin duda, un par de cuestiones por ir cerrando. Siempre hablamos de novedades, Izaskun. Bueno, este año no sé si hay una novedad clara, pero ¿atisbas algo que ves que hacia dónde puede ir este programa Innova, este Innova Cultural, estas ayudas? Todavía no lo tengo claro. Yo no quiero ser así prepotente, prefiero ver cómo van. Sí que es verdad que este año 22 hemos aplicado una novedad grande con respecto al programa grande de Innova, ¿no? Que es la Innova Local. Veremos qué pasa, porque allí también vamos a tener proyectos culturales. Como has dicho al principio, hemos recibido más de 70 proyectos y igual no es lo que nos esperamos, no sé. Sí, vamos a empezar a ver si son de las zonas que esperábamos, si son de las características que esperábamos, si abordan temas que a nosotros nos parecían importantes y resulta que no lo son. O sea, vamos a darnos un tiempo prudencial. Yo creo que el Innova Local ha sido un cambio grande, y veremos a ver en el 22. Lo que sí que tenemos claro ambas fundaciones es que queremos seguir por esta senda, que apostamos también por la cultura, que pensamos que sin cultura no se puede avanzar, que el mundo va muy rápido y que la cultura nos da una especie de burbuja donde poder pararnos y pensar. Sí, que no es poco el poder pensar en estos tiempos. Javier, por cerrar, comentaba Izaskun este tema del local. Seguramente
incide en una cuestión que venimos contando siempre, que son las alianzas, el colaborar de verdad. Puede ser que ese Innova local, como ya lo hace el social con el cultural previamente, nos abra puertas, ¿no?, a nuevos acuerdos, a nuevos proyectos futuros de la mano, ¿no? Hombre, yo creo que el capítulo de alianzas es clave. No entendemos la innovación si no va unida a la alianza, ¿no? Nosotros decimos que la innovación tiene que reunir cuatro aspectos, ¿no? Uno es que haya efectivamente que produzca un cambio, que ese cambio se traduzca en la sociedad, que ese cambio venga desde el conocimiento. Por eso es tan importante, creemos, esta convocatoria que requiere ese pensamiento crítico, ese análisis de la realidad, y desde luego tiene que ir de la mano de entre todos, ¿no?, en las alianzas. Y bueno, un ejemplo también es la alianza nuestra, que desde luego desde Fundación Caja Navarra estamos encantados de tener unos aliados como Fundación La Caixa, que seguimos avanzando. La semana pasada estuvimos casi 2 días dedicados exclusivamente a analizar la alianza que tenemos ambas fundaciones, ver qué cosas se podían mejorar, ver nuevos proyectos, porque vamos, creemos que es la manera de seguir avanzando y la satisfacción ahí fue máxima, ¿no? Sí, imagino que estás un poquito en ese sentido, estás en el camino, ¿no? La verdad es que el mejor ejemplo son estos 2 logos que ya son casi 10 años caminando juntos, que llegan a este logo y que llegan a otras muchas más cuestiones, ¿no? Sí, como decía Javier, yo creo que no tenía mucho sentido y esto, bueno, somos 2 fundaciones de tamaños muy distintos, independientes, soberanas, autónomas, que yo creo que cuando hacemos Zoom en Navarra, los presupuestos muchos años no son muy distintos, son cerca entre 10 y 14 millones de euros que destina cada una a Navarra. En Navarra somos muy pocos, es una comunidad extensa, pero somos poquitos. Entonces, lo que no puede ser, y yo creo que en eso estamos de acuerdo y hemos estado desde el principio, es que ambas fundaciones pidamos al tercer sector, ¿no?, que trabaje junto, que se conozca, que surjan cosas, alianzas y tal, y no hacerlo nosotras, ¿no?, que somos como un motor de la filantropía en muchos aspectos y que entendemos la filantropía de una manera muy parecida, ¿no? Bueno, pues una alianza que sigue y que esperemos que siga mucho tiempo. Estás con Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso para ellos. Y le pido a María Griñó de la empresa Transit, que es la empresa con la que nos dejamos acompañar, que nos acompaña, que os acompaña y que lo viene haciendo ya, si no me equivoco, es la 5ª edición de este Innova Cultural, para que nos dé, bueno, pues los detalles técnicos que yo imagino estaréis ya esperando, plazos, cuándo podemos empezar a presentar, cuándo tenemos el último día para presentar. Bueno, estas cosas María las tiene y nos las va a contar. María, buen día, Egunon, buen día. Buenos días, Egunon. Adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Fundaciones por la presentación, Izaskun, Javier, Fernando. Yo voy a presentar la convocatoria de Innova Cultural 2022, en este caso las ayudas a la investigación y a la creación artística y cultural. Me imagino que muchas y muchos de vosotros ya conocéis el programa, sin embargo, creo que es importante contextualizar un poco y presentar sus 4 ejes centrales. El primer eje importante del programa es la mediación. Esto lo hacemos nosotros desde acompañando tanto a entidades como a artistas, generando espacios de encuentro, promoviendo el trabajo en red, tejiendo complicidades, creando sinergias. Yo formo parte del equipo de mediación, pero no solo soy yo, está Mariana, está Laura, está Edu también a veces. Estamos aquí para acompañaros durante todas las fases, durante el proceso de postulación de cuando presentáis las propuestas, durante la ejecución de los proyectos, durante la justificación hasta el cierre. Estamos a vuestra disponibilidad. El segundo eje central sería la formación. El programa tiene una parte muy importante orientada a proporcionar herramientas prácticas para la gestión, también a generar espacios de debate y reflexión que permitan concebir nuevas formas de organizar, crear, impulsar y participar. Esto, en cada una de las convocatorias se generan 1 o más espacios de formación. Esta formación puede ser dirigida, también puede ser colaborativa, también puede ser compartiendo espacios con los otros programas, con el Innova Social y también ahora con el local. El tercer eje central importante sería la visibilización desde el propio equipo, amplificando en redes, reforzando la comunicación
de vuestros proyectos, de las actividades, conjuntamente con el apoyo de las fundaciones, y también visibilizando el programa como un modelo de buenas prácticas a nivel de la Comunidad Foral de Navarra y también a nivel nacional e internacional. Y por último, el cuarto eje sería el apoyo económico que se realiza mediante cada una de las convocatorias. Como decía ya Fernando, en mayo se realizó la convocatoria de ayudas a la producción y exhibición y ya tuvimos la resolución, ya está resuelta, y ahora hoy estamos muy contentas de presentar esta es la segunda edición de las ayudas a creación e investigación. ¿Cuáles son sus características generales? Las ayudas están dirigidas a apoyar la fase de investigación y creación de los proyectos. Queremos darle importancia a ese primer eslabón de la cadena de valor de cualquier proyecto artístico y cultural, que es sumamente importante para que se desarrolle. La convocatoria está dirigida a creadores, artistas, investigadores, investigadoras, es decir, está dirigida a personas físicas. No se van a poder presentar ni entidades ni organizaciones, a diferencia de la convocatoria anterior, la de producción. Aportación económica, 8.000 euros destinadas exclusivamente a los honorarios de la persona física. Y algo que ya es bien característico del programa es que el pago íntegro de la ayuda se realiza al principio del proyecto. Importante también. ¿Cuáles son los requisitos? Se pueden presentar personas físicas que tengan domicilio fiscal o residencia en la Comunidad Foral de Navarra y que su trayectoria pues, se centre en el ámbito artístico y cultural. Tienen que ser proyectos de nueva creación, no se pueden presentar proyectos que ya hayan sido creados, que estén en la fase de que se estén produciendo. Esto es importante. Queremos que os sentéis a pensar, tranquilos, que tengáis ese tiempo también para investigar, diseñar vuestros proyectos, esas fases tan importantes de laboratorio, de experimentación, de prueba y error. Tienen que ser proyectos que sean nuevos, ¿no? de nueva creación. Y estos proyectos tienen que plantear claramente las fases creativas de un proyecto artístico hasta el estadio previo de su producción, que de esto después también va a hablar David Marín un poquito. Los ámbitos. Se pueden presentar, o sea, proyectos de ámbitos específicos y también de ámbitos interdisciplinares. Aquí hay varios ejemplos, voy a nombrar algunos. Artes escénicas, cultura popular tradicional, artesanía, arquitectura, artes circenses, audiovisual, literatura, diseño, arte comunitario, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ámbitos y subámbitos. Queremos entender la cultura en su sentido más amplio. Las características económicas de las ayudas. Como ya he dicho, la aportación concedida a cada una de las propuestas será de un máximo de 8.000 euros, o sea, de 8.000 euros. Será una dotación única. Esto quiere decir que no van a haber rebajas, no depende del periodo en que ejecutéis vuestros proyectos o la duración que consideréis para vuestros proyectos. Es una aportación única y estará destinada exclusivamente al pago de los honorarios de la persona física en su proceso creativo. Nuestro interés es saber, o sea, estamos interesados en el proceso creativo, no tanto en el fin, sino lo que nos interesa es el proceso. Es por eso que tampoco a la hora de justificarnos vamos a solicitar ninguna memoria económica. Tan solo os vamos a solicitar una memoria final donde nos expliquéis cómo habéis vivido vuestro proceso creativo, a dónde ha llegado, a qué resultados habéis llegado, si es que habéis llegado a resultados. Seguramente os pasará, o os puede pasar porque ya en la primera edición hemos tenido estas conversaciones de que planteáis el proceso creativo con unas ideas o con unos marcos que creéis a los que vais a llegar y cuando os ponéis a investigar o a crear, se os abren más los campos y la investigación se vuelve muy amplia y llegáis a resultados que no pensabais o a ninguno. Nos interesa ese proceso. Eso es lo que queremos que nos contéis, nos compartáis y queremos acompañaros en ese proceso. La justificación la tendréis que entregar, tenéis un plazo de 90 días después de finalizar el proyecto. La documentación a presentar también en esta convocatoria es más sencilla que en la de producción, solo son 3 documentos. Tenéis una declaración responsable, que tenéis que rellenarla y firmarla, aquí declaráis que cumplís los requisitos que os tenéis que leer en las bases y también que entregaréis la documentación en caso de ser beneficiarias. En segundo lugar, el proyecto detallado,
Es muy importante que os leáis las bases, que reviséis los criterios de valoración. Disponéis de un modelo de proyecto que ya está subido en la página web. En él es importante que lo leáis, que lo utilicéis, porque os va guiando en todos los procesos, en todos los criterios de valoración, para que no os olvidéis ninguno también, y así se os pueda evaluar bien. En el proyecto detallado podéis incluir un link a un vídeo de 3 minutos, esto es opcional, donde nos expliquéis en viva voz vuestros proyectos. Creemos que puede ser una herramienta útil para algunas de vosotras y no dejarlo todo al papel escrito. Pero bueno, de nuevo es opcional. Esto lo podéis entregar en el proyecto, y como la convocatoria, como las ayudas están dirigidas a creadores y creadoras, os solicitamos el currículum de la persona solicitante también. Podréis descargar las bases desde ya y los modelos de documentación en nuestra página web en el apartado de Participa. Y la presentación de los proyectos, de las propuestas, se realizará mediante la plataforma de postulación. Deberéis registraros, y si ya habéis presentado alguna ayuda al programa Innova, podéis utilizar vuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro, tenéis que rellenar el formulario de solicitud, subir estos 3 documentos, darle a guardar primero, importante, y luego a guardar enviar. Y ahí podréis también descargar el justificante de que habéis presentado correctamente. Las fases, desde hoy día, ya 27 de octubre, están disponibles las bases en la página web, están los modelos de los documentos también de descarga disponibles, y a partir del próximo lunes 31 de octubre hasta el 14 de noviembre a las 23:59 podéis presentar vuestras propuestas. Ya podéis empezar desde ya a leer bien las bases, a preparar la documentación, y a partir del lunes podéis entrar en la plataforma y empezar ya a presentar vuestras propuestas. La resolución se hará durante el mes de diciembre con su correspondiente abono también, y el plazo de desarrollo de vuestros proyectos es durante todo el año 2023, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Consejos, de nuevo, ¿no? Leeros detenidamente las bases, revisad que cumplís los requisitos, criterios de valoración súper importantes, utilizad los modelos que también sirven, y estamos aquí para acompañaros. Presento al equipo gestor, como decía antes, en coordinación y mediación estamos Mariana Fenninger, Laura Baseiría, yo soy María Griñó. También tenemos los responsables de comunicación y tecnología, que son Edu Bernal y David Ribes en comunicación. Cualquier duda que tengáis, este es el correo electrónico, cultural@programa-innova.es, y el teléfono. Nos podéis llamar, enviar correos, cualquier consulta, adecuación al programa, temas de bases, la plataforma, temas técnicos, la documentación, lo que queráis. Nos podéis contar vuestros proyectos para ver cómo se adecúan. El teléfono estará disponible durante toda la fase de convocatoria, hasta el 14 de noviembre incluido. Queremos que sea fácil, así que estamos aquí para acompañaros durante todo este proceso. He ido un poquito rápido, quizás. Sé que no tenemos tanto tiempo, pero bueno, está todo en las bases, así que eso sería por mi parte. No sé, dudas. Si tenéis cualquier duda inicialmente, así bote pronto. Dudas ahora también en el café podemos resolver, como queráis. Sí. Sí. Yo sí quería completar una cosa que ha dicho María, que creo que es importante, y es que aparte del equipo de gestión de Transit, que evidentemente bueno, pues está siempre acompañándoos y que lo hace siempre, si tenéis cuestiones que puedan tener relación con Innova Social, con otros proyectos del cultural de otros años, hay una figura del programa Innova que es Amparo Bertolo, que es la facilitadora del programa, que en un momento también nos puede ayudar. Correcto. Porque ella conoce proyectos del social, conoce también la filosofía de todo el programa desde el principio, y creo que también nos puede ayudar si tenéis idea de que vuestro proyecto de creación puede ir vinculado a alguna otra cuestión, es decir, que tengáis esa opción ahí de que os pueda ayudar en el caso, Amparo, si es que os puede servir de alguna ayuda. Y no sé si tenéis alguna duda a bote pronto. También os digo, esto va a quedar en YouTube, en el canal de YouTube de Fundación Caja Navarra, por lo cual si lo queréis volver a ver, la presentación, escuchar otra vez a María, ha quedado algún tipo de duda, lo podréis volver a poder volver a verlo y podéis,
cerrar esas pequeñas dudas que podáis tener. Así que, María, no sé, ¿te parece? Nos vamos dando paso a un caso práctico. Venga. Vale, sí. Al darte de alta en la plataforma, por primera vez te das de alta y tenéis que verificar esa actualización como pasa con las ONGs o es directa. Es bastante directa. Es posible que recibáis un correo que se os vaya a spam. Vale. Como os pedirá un correo ¿no? de verificación. Revisar bien el spam y ahí se activa. Sí, diría que sí. Sí, sí. Bueno, pues gracias, Vale. María. Muchísimas gracias. Decía María, antes lo comentaban también Javier y Zaskun, que la finalidad de estas ayudas no es que se conviertan sí o sí en un proyecto. La finalidad es que os toméis un tiempo para pensar, para reflexionar, para crear, sin la presión de las famosas facturas, ¿no? Que llegan a final de mes sí o sí. Eso no varía. Pero que, sin embargo, no tenía por qué haber un final de trayecto que se plasme en un proyecto que posteriormente se pueda presentar. Esa no es la idea. Pero también es verdad que, preparando este acto, decimos, el tercer sector, o mejor, en este caso, el sector cultural navarro ha demostrado que tenéis una calidad importantísima, tenéis mucha capacidad, tenéis una gran actitud, hay conocimiento, se pone todo el equipo de mediación de Transit, del programa Innova a vuestro servicio, las dos fundaciones ponen recursos económicos. A mí me extrañaría que a medio plazo o largo plazo no salieran proyectos. Es verdad que no lo tenemos contrastado, no lo sabemos, apenas llevamos unos pocos proyectos, pero yo estoy convencido de que eso va a ser así. Y hoy queríamos pues ver de qué manera van dando pasos adelante esos proyectos. Y por eso hoy tenemos aquí a Delia Laviano, que fue una de las personas que en la pasada convocatoria ha tenido esta ayuda de creación e investigación, para que nos cuente cuál es su proyecto, hacia dónde ha caminado y nos pueda dar un poquito de luz de dónde puede ser ese camino. Así que, Delia, buenos días, bienvenida, muchas gracias y adelante. Gracias. Lo primero es que las personas que vais a presentar aprovechéis de verdad al equipo porque están para todo. O sea, tenéis una duda concreta, van a estar ahí para que os la resuelvan. O sea, de verdad, si tenéis cualquier duda, escribid, ¿vale? Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Lo primero, agradecer a Fundación Caja Navarra y a Fundación La Caixa que ya han apostado por este proyecto y a todo el equipo Innova que han estado ahí los meses, y bueno, que aún sigo, ¿no?, con este proceso de investigación, pero bueno, los meses en los que he estado con este proyecto. Entonces, lo primero, quiero empezar haciéndoos una pregunta. Si os digo sector cultural y sostenibilidad medioambiental, ¿se os viene algún ejemplo nacional a la cabeza o alguna idea en que pensáis? Bueno, no hace falta que respondáis. Los museos es una de las cosas que os han podido venir a la cabeza, ¿vale? Las artes plásticas. Las artes plásticas llevan años ya trabajando en el tema de la sostenibilidad medioambiental y la cultura. Aquí os pongo tres ejemplos, tres formas diferentes de poder ayudar en ese ámbito. Por un lado, en el primero tenéis el Museo del Prado, que desde 2013 ya ha empezado a cambiar su sistema lumínico de analógico a LED. Han acabado en 2021, han sido muchos años, y con esto han conseguido reducir en un 75% los gastos de luz y evitar que se generen al año 320 toneladas de emisiones de CO2 al ambiente. En el caso de la del medio, bueno, pues en este caso es un escultor que se llama Jason de Taylor, que lo que hace es crear obras que son con materiales respetuosos con el medio ambiente y luego las introduce en distintas partes de los océanos. Esta concretamente es del Museo Atlántico de Lanzarote, las pone cerca de arrecifes de coral que ahora mismo pues están en peligro porque muchos buceadores van a verlos, y el objetivo es que los buceadores vayan a ver este museo en vez de que se vayan al arrecife de coral que hay al lado. Y luego esto son las bases para que se creen nuevos arrecifes de coral. Tiene por todo el mundo diferentes partes del museo. Y luego el último es el MACBA en Barcelona, que lo que ha hecho es un plan de sostenibilidad centrado en la movilidad, ¿no? Cómo hacer que tanto su personal como la audiencia puedan acudir al centro pues de manera un poquito más sostenible, no utilizando siempre el coche, ¿no?, sino transporte público, etc., etc. Vale, muy bien. Entonces, claro, yo en mi ámbito son las artes vivas, música, teatro y danza. ¿No se me oye? Ahí mejor. Vale, perdón, es que me tiendo a moverme. Entonces, bueno, pues yo el proyecto quería centrarme en qué ocurre con la sostenibilidad medioambiental dentro de las artes vivas. ¿Por qué?
Porque las artes vivas, bueno, pues al final dentro de nuestro país, bueno, pues son importantes, ¿no? Las artes vivas son la música, el teatro y la danza. El dato que he cogido son de 2019, antes de la pandemia, se generaba más de 238 millones de facturación. Contamos con más de 1.674 espacios escénicos en todo el país y, bueno, pues un ejemplo. Me estoy centrando también mucho en teatros grandes, pues el musical de Rey León en 10 años ha hecho 3.500 representaciones y ha traído a 5 millones de asistentes, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hice una primera investigación que fue mi máster, pues entonces lo que hice fue un análisis de la implementación de la Agenda 2030 en los principales teatros nacionales públicos del país, ¿vale? Está muy concreto. Teatros públicos nacionales del país. Entonces, bueno, pues me quedé un poquito así al ver el resultado, sobre todo en el área de sostenibilidad medioambiental. No estoy hablando de la sostenibilidad social ni la sostenibilidad económica. Salvo el Teatro Real, que es pionero en este ámbito y es un gran ejemplo a seguir, el resto de teatros públicos nacionales se quedan un poquito cojos en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, pues entonces dije, bueno, pues voy a seguir con la investigación y voy a hacer una propuesta de seguir investigando sobre la sostenibilidad medioambiental en las artes vivas. Y esto pudo producirse gracias al programa Innova de investigación y creación. Entonces, bueno, pues el proyecto se titula Hacia una producción sostenible en artes vivas y el objetivo, bueno, pues es acercarnos un poquito a un modelo de creación, gestión y producción teatral más sostenible con el medio ambiente. Digo acercarnos un poquito, porque esto es complicado. O sea, quiere decir, al final una persona sola investigando, bueno, pues voy a llegar a lo que voy a llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues la investigación, que aún estoy en ella, se ha dividido en 3 fases. Una primera fase que es recopilación de información, que es sobre todo centrarnos en ver en otros países qué buenas prácticas han podido dar. Luego una segunda fase, que es un trabajo de campo, que aunque ya lo he hecho, pues me hubiera gustado, que aún no he llegado, a meterme otra vez de nuevo en una organización cultural para poder ir mirando departamento a departamento cuáles son las principales acciones que generan un impacto muy grande y cuáles son los principales problemas que tienen para cambiar un modelo un pelín más sostenible. Y por último, pues ya si se podía crear algún tipo de solución, una guía, un material, bueno, ya sabemos que existen ya algunas, pero de maneras como más prácticas. Bueno, entonces, en la fase 1, porque claro, esto es lo que tú dices, ¿no? Y luego lo que sale, pues bueno, a ver, bueno, pues descubrí un país muy importante que imagino que muchos que estáis metidos en este ámbito sabéis que funciona, que es Reino Unido. Está haciendo una cantidad inmensa de acciones en favor de la sostenibilidad medioambiental. Llevan muchísimos años dentro de no solo las artes vivas, todo el sector, pero también mucho en artes vivas. Estas son solo algunas de las organizaciones que están especializadas en este ámbito o que aportan de manera económica o mediante otro tipo de ayudas, bueno, pues un impulso a la sostenibilidad medioambiental dentro de este ámbito. Bueno, gracias a ello pues han creado guías, manuales, directorios, herramientas, bueno, una calculadora de carbono específica, cursos, programas culturales, bueno, muchísimas cosas que no me voy a parar. Entonces, bueno, pues se basan básicamente en 4 pilares, ¿no? En la investigación, hay organizaciones que se dedican solo a investigar sobre esto, en la formación a todo el gestor cultural, hay muchísimas formaciones, en la implementación de acciones concretas, tanto pues en teatros, en compañías como en otras entidades, y luego la parte de creación artística, que esto se va un poquito más del sector cultural, pero se centra mucho en la sociedad, que es utilizar el papel transformador que tiene la cultura para cambiar los hábitos de la sociedad en favor del medio ambiente. Y están teniendo una serie de programas culturales pues que están teniendo un gran éxito, ¿no? Y todo esto avalado siempre por la mediación, que es un poco, o sea, por la medición, que es un poco siempre lo que nos falta en la parte de cultura, ¿no? Que se nos queda siempre un poquito corto. Bueno, entonces, claro, yo obviamente ahora mismo pues llevo 4 meses y medio de la investigación, queda muchísimo por investigar, yo ni mucho menos me he acercado al final, pero bueno, pues sí que he decidido pasar un poquito a la acción, ¿no? Decir, bueno, pues voy a intentar ver que si podía crear algo para ayudar al sector cultural dentro de la humildad de a donde he llegado, ¿no? Entonces esto, bueno, pues se me fue un poquito de las manos en el buen sentido y, bueno, pues presenté una idea de proyecto, de negocio, que ha sido seleccionado en la aceleradora Green, que es, bueno, es una aceleradora de proyectos centrada en sostenibilidad medioambiental.
que se está dando ahora mismo en el CEIN y bueno, pues ellos me están ayudando en base a una idea de negocio y a una serie de pilares, el poder dar lugar que esto pase de un proyecto a ya una posible empresa o producto mínimo viable. Ya os digo, o sea, esto lleva su tiempo, no sabremos si de aquí saldrá algo, si desde el acelerador al final me dirán que no puede haber un proyecto, pero bueno. Y luego también estoy ahora mismo con el equipo de Innova creando un blog en el que simplemente ir poder contando cositas muy prácticas que a la gente le puedan interesar. Ya está, sin ningún otro tipo de objetivo. Entonces, bueno, las conclusiones, pues obviamente lo que todos sabemos, que aunque hay muchísimo por hacer respecto a sostenibilidad medioambiental dentro de las artes vivas, ya se está comenzando a hacer, está comenzando a coger carrerilla, bueno, ya obviamente sabemos que hay muchas cosas que se están haciendo, charlas, tal, que dentro de sostenibilidad se están empezando a crear y a generar áreas de trabajo. Ahora mismo en Reino Unido está empezando a aparecer un rol profesional que ellos lo denominan defensor de la sostenibilidad, que está muy centrado en acompañar desde el inicio de la producción hasta el final de la producción a pues, producción teatral, de danza, de música, para que se genere los menores impactos contra el medio ambiente. Y lo último, bueno, pues que por favor pidáis este tipo de ayudas. Te dan la opción que generalmente nunca tenemos de investigar, de crear, de pensar y luego nunca se sabe si eso va a dar lugar pues a un negocio, a un proyecto, a una idea que luego tenga viabilidad y escalabilidad. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, pues bueno, pues esto sería. Muchas gracias. Yo os invito a que si hay alguna duda lo preguntéis, porque quiero decir, la idea de que hoy Delia esté con nosotros es que efectivamente solucione alguna duda de, ya, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo tal? ¿Cómo llegaste a hacer la aceleradora? Es el momento. Bueno, Delia, vamos, va a seguir, es esta simpática, nos podrá responder más tarde. bueno, sí, por que luego en el café seguramente podremos charlar, pero quiero decir que es un poco vuestro momento para que ya, digamos, aterricemos lo que significa un proyecto de creación, como, bueno, pues termina ese proceso. No acaba, pero sí que, digamos, el hito termina el año, vamos a decirlo así, pero que, bueno, pues que tengáis esa oportunidad. Entonces, bueno, si no es ahora, más adelante podemos charlar con Delia. Gracias, Delia, de verdad. ¿Vale? Y vamos a cerrar con una parte que yo decía al principio, que creo que puede ser inspiradora, en el sentido de que hoy está con nosotros David Marín, que es Vente David. Él es el responsable de un espacio que se llama la Now Ivanov. 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 Bueno, es Ivanov. Hay personas que jugabais de Now Ivanov. No, es un apellido de un empresario ruso. Donde estaba antes la nave, sí, lo he dicho, perfecto. Bueno, él dirige un espacio en Barcelona que es un espacio de creación, de investigación, de artes escénicas. Entonces, la idea, cuando nos lo planteó el equipo de Transit, es que os pueda dar pautas de cómo presentar todo lo que nos ha contado Delia. Esas fases, cómo se empieza, cómo puede continuar ese proceso de investigación. Entonces hoy, David, yo creo que nos puede ser de muchísima utilidad para que os pueda orientar un poquito más a sentados ante el ordenador estos días de la plataforma y ver cómo esa idea que podéis tener ahí un poco primitiva, inicial, se pueda desarrollar en un proyecto que presentéis y que ojalá podamos apoyar. Así que, David, buen día. Buen día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gundón. Bueno, primero de todo, gracias a las fundaciones por invitarme y a Transit también. La idea un poquito es explicar ideas para mejorar. O sea, yo como decíamos antes, yo dirijo un centro de creación, por lo tanto recibimos muchos dosieres, aparte he formado parte en algunas comisiones de allí en Cataluña y a base de ver pues, muchos dosieres y muchas propuestas, al final te haces un poco una estructura de las que te gustan más, de las que te gustan menos. Y la idea, evidentemente, es solo dar unas ideas. O sea, no quiero ni marcar un guión ni que sea esto como el plan exacto, pero sí que pienso que es importante, sobre todo hablando de proyectos y espectáculos. Pienso que es importante empezar por aquí, ¿no? Separar esas dos partes. Lo primero de todo, y pienso que es lo más importante, como ha salido bastante hoy durante la mañana, es stop acting, start thinking. Hay que parar un momento, dejar la parte creativa, ¿no? La parte creativa en el momento artístico y ponernos a pensar en qué queremos ser. O sea, un dossier al final es una carta de presentación
tenemos que tener en cuenta que eso va a verlo alguien que posiblemente no nos conozca, no haya oído hablar nunca de nosotras ni de nuestro proyecto, y por lo tanto hay que pensar muy bien qué queremos decirle, cómo queremos explicárselo, qué vamos a contarle, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que por unos días dejéis la parte artística e intentéis entrar en la parte gestora que lleváis dentro, seguro, muchas de vosotras, y es importante que intentéis darle esa vuelta, porque ahí es donde realmente vamos a poder intentar darle un sentido. No se trata solo de pensar en la finalidad del proceso o de la residencia que queremos llevar a cabo. Se trata de definir cómo nos queremos relacionar con el público, con los artistas, con el ecosistema que vamos a convivir, con el territorio donde estamos. O sea, tiene que ir mucho más allá un dossier, ¿vale? Hay que pensar un poquito más allá de mi proyecto y mi compañía o yo misma, ¿no? Hay que intentar abrir y pensar dónde vamos a estar, con quién vamos a compartir ese proyecto, porque en base a eso también el dossier puede tener o no puede tener unas características importantes, sobre todo pues, a nivel de contexto, a nivel de compartir, a nivel de mensaje, de lenguaje, o sea que es importante que demos esa parte. Creo que es muy importante y quiero felicitar a las fundaciones por dar la posibilidad de pensar. Nosotros ahí en el centro donde estamos es una de las luchas que tenemos con las administraciones, que entiendan que el pensar es un derecho, es un deber y que tiene que estar apoyado, sobre todo en el mundo de las artes, ¿no? Es muy difícil a veces encontrar apoyos a esa parte. Y pienso que es importante y sobre todo en esa parte de investigación, sin un resultado final, ¿no? No tiene por qué haber un resultado y eso también tiene que quedar claro en el dossier, en la propuesta que vamos a presentar. No tiene por qué, si en las bases de la convocatoria no nos obliga, pues no busquemos ese resultado final, busquemos el proceso, busquemos explicar dónde estamos trabajando, en qué queremos trabajar. Importante, y eso es muy importante porque en los dosieres muchas veces hay una fina línea que se cruza y se reutiliza ese dossier que ya he hecho para vender mi proyecto a un teatro, a un festival o a un centro y le cambio 4 cosas y explico la idea que he tenido. No, una cosa es una residencia, un proceso, una investigación y otra cosa es una venta de nuestro proyecto ya una vez finalizado, ¿vale? Son 2 cosas muy diferentes que se nota en el dossier reutilizado o se nota cuando coges un proyecto que va enfocado ya a una producción y no un dossier que va muy enfocado a la investigación, ¿vale? Por lo tanto, sé que, ¿no?, según la RAE es importante, pero leerlo bien, mentalizarnos en esa definición, porque es importante tenerlo claro. Si nosotros lo tenemos claro, será fácil explicarlo y ponerlo encima de un papel. Seguro que todas lo conocéis y es muy sencillo esta parte. Pero tengamos claro que la parte es hasta aquí. Eso es lo que nos pide un proceso, ¿vale? Nos pide la idea, la investigación, la escritura, ¿vale?, la dramaturgia. Cierta parte incluso puede llegar del montaje, ¿no?, de cómo nos imaginamos la puesta en escena. Hablo de artes escénicas siempre, perdonad, porque es como el sector en el que trabajo. Una parte puede llegar a estar ahí, pero no nos pasemos de esa raya, ¿vale? Quedémonos en esa parte de creación, de esa preproducción, ¿vale?, de las residencias, de las ayudas, de las coproducciones, de empezar a buscar, pero siempre en esta primera parte del proceso, ¿vale? Y ahí es importante. Perdonad que insista mucho en esto, pero es que es como una parte importante porque no estamos acostumbradas a que nos den permiso a investigar o a crear o a pensar. Por lo tanto, como ya tenemos como un camino muy claro y muy hecho a esta parte, pues a veces nos cuesta iniciar el proceso por el otro lado. Por lo tanto, nos centramos en esta parte, la creación, las residencias, el proceso, la investigación, como queramos llamarle. ¿Cómo empezamos a pensar un dossier? A mí me gusta estructurarlo, o me gusta ver los dossiers que más o menos cumplen con esta lógica. Contexto, proyecto, equipo, necesidades, el valor añadido, los socios y compañeros de viaje, calendario, el presupuesto. A veces hay sitios que nos piden un pequeño presupuesto, ¿vale?, o no, a veces eso ya depende, y un contacto, evidentemente. Ahora entraremos más o menos en cada uno de ellos. El contexto. Es muy importante que personalicemos nuestra propuesta, ¿vale?
No es lo mismo presentar un proyecto o un dossier a las fundaciones, ¿no?, al programa Innova, que presentar un dossier para venir a hacer una investigación a Nau Ivanov, por ejemplo. Son dos contextos diferentes, ¿vale? Por lo tanto, no podemos utilizar el mismo. No podemos hacer un dossier en el cual durante el año lo vayamos enviando a todas las convocatorias que se van abriendo, sea cual sea, porque tenemos una necesidad que es la de querer trabajar y la de querer investigar, ¿vale? Eso es muy importante. Como mínimo, hay que rehacer alguna parte. Y la parte del contexto es muy importante, porque la realidad de Barcelona o del barrio de la Sagrera, que es donde está Nau Ivanov, es muy diferente a la realidad de Innova, ¿no?, en Navarra, o sobre todo si trabajáis, pues si trabajáis en Pamplona, por ejemplo. Ese contexto, el ecosistema cultural, las administraciones, los apoyos, todo es muy diferente. Por lo tanto, es muy importante que en el punto 1 nos paremos a pensar dónde estamos, con qué vamos a trabajar y a dónde vamos a trabajar, ¿vale? En función de eso, empezamos a realizar nuestro dossier. Con un proyecto claro y definido. Eso es importante. Tenemos que tenerlo claro nuestro proyecto. Como es una idea, no intentemos explicar el final del proceso. Intentemos explicar lo que queremos trabajar, qué queremos investigar, por qué queremos esta oportunidad, a dónde nos va a llevar, a dónde creemos que nos puede llegar, pero no sabemos dónde nos llevará, ¿no? Yo he participado en procesos de compañías allí que han empezado con un Shakespeare y han acabado con un teatro en movimiento sin una sola palabra, ¿no?, después de todo un año de investigación y de trabajo. Ok, pues no podemos explicar que vamos a acabar haciendo un espectáculo, un Hamlet al final, porque no sabemos dónde nos va a llevar, ¿vale? Por lo tanto, expliquemos muy bien el concepto. Como sé que sois la mayoría creadores y creadoras, pues también os pido un poco de imaginación. Esto era un PowerPoint interactivo. Aquí ahora saltaba un vídeo. O sea que os tenéis que imaginar que hay un vídeo donde esta chica nos explica su proyecto. Es un vídeo un poco en un tono de humor. Durante un minuto está hablando de la hipérbola espaciotemporal, una cosa surrealista que nadie entiende lo que dice. Es un proyecto importante. Hablemos el mismo idioma. Podéis tener muy claro vuestro proyecto en la cabeza, pero si tenéis que explicarlo a alguien, tenéis que intentar interactuar con esa persona, aunque no sepáis quién es, pero tiene que entender vuestro proyecto, ¿vale? Intentemos aterrizarlo un poco. A veces estamos tan metidas en nuestro proyecto, tenemos tan claro que nuestro proyecto tiene una idea en la cabeza, que cuando intentamos explicar, no hay quien lo entienda. ¿Vale? Y eso es muy importante. Es muy importante que cojáis ese dossier, cojáis a alguien, si puede ser fuera del mundo de la cultura incluso, y le expliquéis. Yo en Nau Ivanov, a veces cuando realizamos un proyecto, yo lo cojo y se lo envío a mi compañera, que es del mundo científico, y le digo, ¿lo entiendes? ¿No? Porque es como, a veces me dice, hay 2 parágrafos que no sé dónde estáis. Ok, pues hay que rehacerlo eso. Normalmente nos acercamos bastante, si estamos en un sector cultural, nos acercaremos bastante en el idioma, pero intentemos aterrizarlo. Por eso digo, cuando llevas a veces una comisión que puedes recibir 40, 50 dossier, ¿vale? O sea, ya hay un momento que necesitas que las palabras, que las frases, que los parágrafos tengan un cierto sentido y una cierta idea, ¿vale? O sea, que es muy importante que en esta parte del proyecto la sepamos explicar bien y la tengamos claro a la hora de explicarla, y que tengamos claro que la otra persona que va a recibir ese papel lo pueda entender en ese sentido también. El equipo, aquí otra vez imaginación. Esto no estaba, esto aparecería de golpe, ¿vale? O sea, que no os imaginéis. El equipo, me parece que en las bases ponía que os piden el currículum. Importante, el currículum. No hace falta que nos remitamos a la primera comunión, ¿vale? Esto es como Hacienda, a los 5 años prescribe el currículum, ¿vale? O sea, pongamos las cosas realmente importantes del currículum. Pongamos realmente pues, los últimos años, los proyectos grandes que hemos hecho. Sepamos, pues eso, si es un proceso de investigación, qué parte de nuestro currículum se puede corresponder con esa idea, ¿vale? Yo he visto currículums de 6 páginas, ¿no? Y te ponen allí cuando hicieron
Cuando eran 8 años se hicieron el teatro del barrio y dices, bueno, está bien, pero no hace falta. Seguramente eso te ha llevado a ser creador o creadora, te ha llevado al mundo escénico, pero no estamos en este punto ahora, ¿no? O sea, intentemos que el currículum y el equipo sea también mesurado y que de alguna manera se corresponda a donde estamos pidiendo o presentándonos nuestro proyecto, ¿vale? Las necesidades, eso también es muy importante. A lo mejor en el programa Innova no tanto, porque ahí tenéis que explicar más el proyecto para que el jurado lo pueda decidir, pero cuando enviáis el dossier a un centro de creación, a un centro de residencias, es muy importante que también expliquéis vuestras necesidades, porque ahí a veces puede depender que sea bien valorado o que no, ¿no? O sea, si a mí alguien me pide venir a Nau Ivanov y me pide una altura de 7 metros para colgar unas telas, pues no la tengo, no tengo una capacidad, o sea, no tengo espacio para poder ayudarte, ¿no? Debemos buscar otras cosas. Entonces, es muy importante que en ese dossier expliquéis muy bien, en ese proceso de investigación, qué vais a necesitar. Simplemente una mesa para pensar, trabajar, más trabajo de investigación de ordenador. Voy a necesitar un mes de una mesa, al mes siguiente ya vamos a levantarnos, necesitamos un espacio de trabajo donde empezar a hacer movimiento, empezar a compartir, conexiones con el territorio, con asociaciones del barrio, ¿vale? O sea, es muy importante porque ahí también es donde de alguna manera se empieza a rascar y se empieza a ver, pues eso, el proyecto que yo voy a coger o que tú me has presentado, cómo nos podemos vincular, cómo podemos generar realmente un tejido interesante. Hay una parte importante y que muchas veces simplemente ponemos como una línea o que no le prestamos atención, pero pienso que tiene mucho valor, que es el valor añadido, es todas aquellas sinergias que se pueden generar con tu proyecto. Cuando hablamos de sinergias, de socios, de colaboradores, ¿no? Un poco hablamos, pues, qué otras instituciones hay, qué otros socios y socias encuentras en el camino, qué centros de creación te están apoyando, ¿no? O qué centros públicos o gubernamentales te están apoyando también en tu proceso, dónde has hecho o dónde tienes pensado seguir esa investigación, que a lo mejor empiezas en un centro, pero vas a acabar a cabo de 3 meses, tienes la posibilidad de irte a otro sitio. ¿Por qué es importante? Porque si yo como centro te acompaño durante un mes, 2 meses de ese proceso, también me interesa que si tú después te vas a Berlín a seguir tu proceso, pues a lo mejor tú puedas hacernos ese enlace con ese centro nuevo, ¿no? Yo no lo conozco y a través tuyo podemos generar un triángulo en el que tú te beneficias como creadora y nosotros estamos generando un puente nuevo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que le deis a una parte importante del dossier, de la presentación, a esta parte de otras colaboraciones. Vamos a trabajar con asociaciones, hemos contactado, a lo mejor hay un servicio de mediación que os puede ayudar a contactar con esas asociaciones, pero necesitamos saberlo, ¿vale? Necesitamos saber qué otras instituciones colaboran contigo, porque muchas veces eso suma puntos a la hora de poder generar ese tránsito de creadoras y creadores en los centros. El calendario detallado y real. En un proceso de investigación es muy difícil a veces alargarlo mucho, no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Aparte, muchas veces depende de la economía, depende de las posibilidades que tenemos, pero bueno, intentamos detallarlo como mínimo para que lo pidamos, ¿no? Volvemos a alguno que era el contexto. Si lo pedimos para el programa Innova, pues sabemos que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ok, pues entonces tengamos que intentar como mínimo calendarizar ese año, ¿no? ¿Qué vamos a hacer durante ese año? Porque estamos pidiendo un dinero para ese año. Pues intentamos calendarizarnos bien, no pasa nada si decimos, pues habrá un mes que no podré investigar y estaré haciendo otras cosas, ¿no? Pues mes en blanco. Pero que quede claro, que seamos sinceras en ese sentido, en ese calendario, porque es muy importante. El presupuesto, igual, a veces lo piden, a veces no lo piden, ¿vale? Pero eso también es importante que sea real, que sea real. A veces nos piden el ideal y a veces nos piden el real, ¿vale? Eso también mirarlo bien, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, pedimos el ideal porque nos gusta saber la magnitud que la gente tiene en la cabeza del proyecto, pero a veces te piden el real. Y una cosa que es muy importante cuando hagáis un presupuesto, y sobre todo cuando son convocatorias
dedicadas a una persona, a un creador o una creadora, es el equilibrio presupuestario. No puede ser que el creador o la creadora cobre 6 veces más que el resto del equipo. Aunque sea un proyecto muy personal, hay que equilibrarlo, ¿vale? Porque yo he visto presupuestos donde el creador cobraba 5 o 6.000 y el resto del equipo estaba casi con el sueldo mínimo interprofesional, ¿vale? Entonces, intentemos equilibrarlo porque, aunque no os lo creáis, se miran los presupuestos también en los dosieres. Se miran para ver la realidad del proyecto, para ver si está realmente equilibrado, si es una cosa que es impensable, ¿no? Que no vas a poder llevarlo a ningún sitio. O sea, que realmente se mira y se tiene en cuenta toda la parte del presupuesto. Por lo tanto, un poco de resumen. Contexto, ¿vale? Recordemos, intentar enfocar nuestro proyecto ahí donde va. Podemos tener como un dossier marco, unas ideas marco, pero después ahí donde nos queremos presentar, ahí donde queremos enviarlo, es muy importante que hagamos un pequeño análisis de ese espacio, de ese centro, de esa ayuda, de ese programa, para saber a dónde vamos a enviarlo. El proyecto, que hable el mismo lenguaje, ¿vale? Importante, que también intentemos alejarnos un poco de la parte artística, intentemos escribirlo y ponerlo un poco en un lenguaje que sea el mismo entre el receptor y el emisor, ¿vale? El equipo, un currículum es importante, es muy importante un currículum bien puesto, pero un currículum que tenga sentido, ¿vale? Intentamos, no porque tenga más páginas va a ser mejor valorado, ¿vale? A veces lo importante, pues esos últimos años, últimos proyectos, los proyectos más importantes que hemos hecho, ¿vale? No tiene que ser, no importa tanto el número de páginas, sino la importancia realmente de... También es importante que miréis el peso que se le da al currículum, ¿eh? Hay sitios que se le da más puntos y hay sitios que simplemente no puntúa o es simplemente a nivel informativo, ¿vale? Porque, bueno, a veces se valora más, se valora menos, pero también es importante que veáis si eso tiene un valor o no para saber un poco hasta dónde tenéis que tirar. Las necesidades, muy importante, ¿vale? Recordar, para saber si realmente ahí donde vamos a ir tiene sentido, puede encajar nuestro proyecto, nos pueden ayudar, o si no, simplemente pues no sirve, no gasto esfuerzos. El valor añadido, igual, súper importante saber con qué socios de camino vamos a compartir, a dónde vamos a estar, quién otros nos va a apoyar, cómo yo, como creador o creadora, puedo generar redes entre proyectos que me están acompañando, ¿vale? Eso es muy importante. Los socios y compañeros, calendario, presupuesto y el contacto. El contacto siempre es muy importante, vuestros datos personales, teléfono, ¿vale? Twitter, Facebook, redes sociales, todo lo que queráis. Es muy importante que lo pongáis, es muy importante que esté actualizado y que lo miréis, no pongáis esos correos electrónicos que después no se revisan o no pongáis páginas de Facebook y de Twitter si no las utilizáis, ¿vale? Si no sois usuarios, pues simplemente no se ponen o ponéis el LinkedIn o ponéis solo la red social que utilizáis. Igual que en el currículum, no por poner más redes sociales sirve, porque si pones muchas y después yo entro para ver un poco tu perfil o para ver qué tipo de proyectos llevas a cabo y la última actualización es de hace 3 años, pues tampoco no tiene mucho sentido, ¿vale? Por lo tanto, pues, gracias y espero que... No sé si queréis algo para David. Te ibas, pero bueno, vamos, yo quiero que aprovechemos tu presencia porque yo creo que nos has hecho una muy buena guía, ¿no? Casi un manual de cómo poder presentar proyectos, que si os ha surgido algún tipo de cuestión, que está aquí. Pero bueno, y además ahora, como ya estamos cerrando, pues en el café también tenemos opción de hablar con David, de hablar con Celia, con el equipo de Transit y de las dos fundaciones. Yo simplemente por cerrar, agradeceros a quienes habéis venido. También, por supuesto, a quien lo va a ver a través de YouTube, pero sí que valoramos especialmente que os hayáis acercado, porque ahora tenéis la posibilidad, efectivamente, de contrastar un poco, ya no solo dudas, sino, bueno, pues experiencias previas, cosas que os han pasado, y que las podáis contrastar con Delia, con David, o con el equipo, insisto, para poder comentarlas. Así que gracias por venir aquí a Civicán, a la que hoy es la casa del programa Innova, y por supuesto a quien lo va a ver a través de YouTube. Muchísimas gracias también.
Y gracias, por supuesto, a Javier y a Izaskun, que nos han aportado esa visión institucional tan necesaria para que comprendáis de dónde surge este programa Innova Cultural y lo que aportan a las dos fundaciones. Por supuesto, a María, que nos ha dado los datos, bueno, que lógicamente nos ha dado la visión más técnica necesaria de este programa. Y por supuesto, bueno, a Edu y a María, que es el equipo Transit, que ya van casi en pack, pero que no me lo quiero dejar. Delia, animo con ello, verdes a tope. Su ejemplo, desde luego, yo creo que nos puede valer. Y, por supuesto, a David, que nos ha dejado esta guía. Y nada, hasta la próxima. Empieza el lunes el plazo. Os animamos a que, por favor, presentéis vuestras ideas, que enriquezcáis este programa Innova con todo el conocimiento, con toda la experiencia y con la calidad que tiene el sector cultural navarro. Así que gracias, hasta la próxima. Venga.